Señor presidente, en primer lugar quiero hacer un comentario relacionado con el funcionamiento del Parlamento y de la mesa directiva, a los fines de proponer a la mesa directiva una revisión en el funcionamiento. Es decir, nos ha traído algunos problemas el hecho de que la mesa directiva se reúna una semana o 2 semanas antes que el funcionamiento del Pleno y de las comisiones. Concretamente, la imposibilidad del cumplimiento del artículo 64 del reglamento, cuando hemos tenido problemas, por ejemplo, nos pasó en la Comisión de Asuntos Jurídicos Institucionales, el día que íbamos a constituir las autoridades, que frente a la ausencia de una delegación no lo pudimos hacer, cosa que hubiera sido resuelta si hubiese estado sesionando la mesa directiva, que podría haber reemplazado en forma transitoria al representante del país. Es decir, no es mi petición una petición aislada, somos un conjunto de parlamentarios que lo que pedimos es que la mesa directiva revise a los fines de ver la posibilidad de que cuando sesiona la mesa directiva también estén sesionando las comisiones, es decir, que haya un acompasamiento mejor en el funcionamiento. La otra cuestión es pedir a la mesa directiva un mayor vínculo con el Consejo del Mercado Común a los fines del cumplimiento por parte del Consejo del informe que deben hacer los cancilleres cuando se producen los recambios de las presidencias. Desde que la delegación argentina ingresó, el único canciller que estuvo aquí fue el canciller de la República Oriental del Uruguay. Ningún otro se apersonó a cumplir las obligaciones que están previstas por parte de la normativa que rige el funcionamiento de nuestros órganos y, en definitiva, esa ausencia es también un ataque a la legitimidad del Parlamento del Mercosur, con lo cual lo que solicitamos a través mío, conjunto de parlamentarios, es la necesidad de reforzar el vínculo con el Consejo a los fines de un cumplimiento de las obligaciones que tienen el órgano, llamémosle ejecutivo del Mercosur respecto del Parlamento. El Parlamento tiene que tener funciones de control, la articulación en las políticas de Mercosur se van a poder llevar adelante con un mayor vínculo institucional entre nuestro Parlamento y el conjunto de las otras instituciones. En realidad yo me iba a referir solo a esta cuestión, pero a lo largo de esta hora se han ido planteando cuestiones que tienen que ver con una mirada restringida del problema tanto de Venezuela como de los problemas que podamos tener en la Argentina. Pero en general la cuestión está relacionada con la valoración que tenemos los distintos parlamentarios sobre lo que es un sistema institucional. Un sistema institucional que es un conjunto de reglas que están establecidas en nuestras constituciones y que están establecidas en las normas que regulan nuestra actividad aquí, en este Parlamento, no son reglas que nosotros podemos utilizar de acuerdo y valorar de acuerdo a cómo nos va con ellas. Las reglas son instituciones que han sido resultado de la soberanía popular y que han dado lugar a la creación de distintos órganos de gobierno, entre ellos los poderes judiciales. Los poderes judiciales de nuestro país vienen funcionando en el conjunto de los países, por suerte, en el conjunto de los países que integramos el Mercosur, conforme a las reglas de cada uno de nuestros países. Puede ser que no nos gusten las decisiones judiciales, pero eso no quiere decir que por eso haya que impugnarlas, que haya que impugnar su naturaleza, que haya que impugnar las sentencias, que haya que impugnar cuando no corresponde, cuando funcionan mecanismos como las apelaciones, los recursos a las Cortes, y llegado a las Cortes Supremas y llegado al caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a las cortes correspondientes en las que todos nuestros países somos miembros en función de acuerdos internacionales. Acá pareciera que cuando la justicia actúa y pone preso a quien ha cometido algún delito, si es amigo mío, entonces esa corte no sirve, ese sistema judicial no vale.
Concretamente, lamentablemente, todos nuestros países, la mayoría de nuestros países, porque no todos, estamos atravesando las consecuencias de tremendos procesos de corrupción que han caracterizado a la historia reciente de nuestros países en los últimos años. En el caso de la Argentina, le puedo decir que muchos hemos venido a esta reunión con mucha tristeza, ya ni siquiera con rabia, ya ni siquiera con rabia. Hemos perdido, a partir del latrocinio del Estado argentino, esto que tiene que ver con el déficit fiscal en la Argentina. Aquí se ha hablado de endeudamiento externo. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando le entregan un país quebrado, cuando le entregan un país que no tiene un peso para sostener el funcionamiento del Estado? Tiene que endeudarse, como corresponde a cualquier gobierno que tiene que llevar adelante sus tareas. ¿Que nos gusta el endeudamiento? A nadie le gusta el endeudamiento. ¿Que le gusta al gobierno argentino recurrir a los organismos internacionales para resolver problemas de solvencia fiscal? No, no le gusta. ¿Pero qué quieren que hagan? Si dejaron vaciada la caja, si dejaron vaciado el país, si dejaron un 30% de pobres, si dejaron un sistema educativo vaciado, cosa que me consta personalmente a partir de mi propia práctica universitaria, nos dejaron un país quebrado en lo educativo, iniciado el problema con la Ley Federal de Educación que destruyó el magnífico sistema de educación que la Argentina tenía. Acá vienen y se cuentan verdades a medias. ¿Qué me van a hablar? Del astillero Río Santiago, 3.300 empleados, 3.600 millones de pesos de presupuesto, ni un barco. En 10 años, ni un barco. Entonces, vamos a hablar de cada cosa con un poquito más de seriedad y no tratando de engañar a los parlamentarios de los otros países que leen los diarios tanto como nosotros, tienen la misma información que nosotros y no creamos que porque hacemos un discurso sesgado estamos diciendo la verdad. Acá estamos con un problema muy serio, la Argentina tiene un problema muy serio y no tiene un problema muy serio en relación con el pasado, tiene un problema muy serio en relación con el futuro. Nuestro país se puede transformar en un país no viable y esto no tiene que ver con el gobierno actual, tiene que ver con el vaciamiento y la destrucción de un aparato productivo y el haber establecido un sistema permanente de robo a los argentinos y al Estado. La pobreza de los argentinos es consecuencia del robo sistemático y organizado. Y esto no lo pueden negar, porque allá hoy hay causas judiciales. Y respecto al tema de Sala, ahí hay una actuación de la justicia, les guste o no les guste. La intervención internacional ha decidido que Milagro Sala tiene que tener prisión domiciliaria, pero prisión. Y hay prisión cuando hay delito. No hay prisión cuando no hay delito. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. Y cuando nombramos amiguitas, nombremos también a todas las amiguitas. Porque también ha sido parte del sistema de la Tupac Amaro, la diputada provincial jujeña, que integró la Tupac Amaro y que hoy denuncia a Milagro Sala y a otro conjunto de personas. Entonces, por favor, no nos tomen de tontos. No nos tomen de tontos. Y a uno de los diputados preopinantes voy a hacer una defensa del diputado Acef, porque no voy a permitir que en nombre de razones ideológicas o políticas se ofenda a un diputado diciendo que le han vaciado la cabeza. No tienen derecho ningún diputado a decir semejante cosa de otro diputado. Un mínimo de respeto, un mínimo de tener en cuenta que acá todos defendemos causas, pero tiene que ser sobre la base de una lealtad política mínima, de no mentir, de no ocultar información y de tratar de sacar las cosas adelante. Señor presidente, voy a terminar diciendo que la democracia no es solamente ganar elecciones. La democracia tiene otro componente y ese otro componente es el derecho democrático,
el derecho que resulta de diputados y senadores electos por la voluntad popular. Y ese derecho tiene que ser cumplido, ese derecho tiene que ser aceptado. El solo hecho de ganar elecciones no significa nada y termino diciendo una cosa. El señor Ortega en Nicaragua ganaba las elecciones. ¿Cuántos jóvenes muertos más va a llevar adelante? ¿Cuánto van a justificar la permanencia del señor Ortega en Nicaragua por un pasado supuestamente glorioso? Más de 300 jóvenes han sido acribillados, más de 300 estudiantes han sido acribillados con tiros en la cabeza por levantarse en contra de medidas del gobierno de Ortega. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. La vida vale para todos y los derechos valen para todos. No se puede seguir manipulando la cuestión de los derechos humanos. Todos los derechos humanos son válidos y para eso se deben respetar los debidos procesos en caso de que haya cuestiones que tengan que ver con delitos. Nada más, señor presidente.